Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Gracias por venir. Por favor, un gusto. Una semana en la que, como venimos diciendo, a lo largo del programa se anunciaron importantes cambios en la conducción económica de la nación, con la designación como ministro de Economía de Axel Kicillof, la designación de presidente del Banco Central de Juan Carlos Fábrega y también el nuevo jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Evidentemente, el gobierno respondió de esta manera a la fuerte derrota electoral y también a los graves problemas que viene evidenciando la economía. Bueno, Ricardo, a partir justamente de las primeras declaraciones, ¿no?, de los funcionarios, ¿cuál es tu impresión de lo que puede suceder en las próximas semanas con la economía? Parece que el dato político más relevante, más allá de los cambios, es la salida de Moreno. Me parece que ese es el dato que a la economía más le interesa, porque la salida de Moreno de alguna manera abre alguna expectativa de cambio, no solamente de un modo de relacionarse con el sector privado, que era un modo autoritario, violento, discrecional, que tenía muy poco que ver con la democracia, digo, ¿no? Hasta en un límite, pero básicamente se va a un funcionario que aplicaba recetas y estrategias económicas que eran absolutamente ineficientes e ineficaces para el logro de los objetivos que digamos, pretendía cumplir. ¿Pero crees, Ricardo, que él era el autor de esas medidas o era simplemente un ejecutor, tal vez? De medidas pensadas por otros, ¿no? Por ahí por Axel Kicillof, ¿no? Por la presidente, tal vez. No, a ver, Moreno es previo a Axel Kicillof. Moreno fue el que cerró las exportaciones de carne y que puso a la Argentina por debajo de Uruguay en materia de exportaciones de carne, que implicó una pérdida de casi 12 millones de cabezas de ganado en términos del stock ganadero, y todo eso fue antes de Kicillof. Por supuesto, en los últimos años fue el que prometió, por ejemplo, una tarjeta de crédito para competir en los supermercados con las tarjetas tradicionales, la famosa Supercar, que nunca llegó a más de 500 o 600 plásticos. En fin, digo, fue un funcionario Moreno que ha generado políticas muy desacertadas, aquel que intervino en el mercado de trigo y que hizo que le falte trigo en buena parte del año y que el precio del pan estuviera volando, digo. Entonces me parece que esa es una buena señal, ¿Eso alcanza? No, claramente no. Ahora, lo que empezó a plantear el gobierno en estos primeros días, primero hay que decir, es un equipo económico más cohesionado, esto también es un dato importante. Un dato positivo. Sí, porque el equipo económico anterior era ya en los últimos tiempos era absolutamente, digamos, conocido, Vox Populi, que tenía visiones contrapuestas en relación a políticas centrales, como el blanqueo, el BADE, digo, instrumentos que se suponía que eran para justamente evitar uno de los problemas centrales, y ahora vamos a hablar, que es la pérdida de reservas. En el Banco Central decían una cosa y Moreno decía otra. Digo, bueno, entonces aquellos que tenían alguna vocación eventual de traer algún dólar, no sabían exactamente a qué reglas atenerse. Como alguien decía por ahí, una hidra de 5 cabezas, ¿no? Exactamente. Y yo diría que ni siquiera una hidra, porque digamos, la hidra de 5 cabezas era un monstruo mitológico que tenía, digamos, alguna lógica y algún norte. Esto ni siquiera, era una hidra que se comía entre sí, ¿no? Entonces, que generaba, obviamente, hacia afuera una sensación de inacción y de mala praxis. Ahora, la Argentina no tiene un ministro de Economía fuerte quizás desde la salida de la Baña en 2005. Kicillof se quedó no solamente con la Secretaría de Comercio Interior, sino también con Finanzas, con la renuncia de Cosentino, sí. Y parece que cada vez abarca más áreas en el gobierno. ¿Te parece que es bueno que vuelva a haber un ministro de Economía fuerte en este momento, o te parece que en los últimos 10 años, sin la Baña, a Argentina le fue relativamente bien y que, bueno, no es necesario volver a ese superministro que hubo con la Baña, con Cavallo y con algunos otros? Yo creo que el aprendizaje democrático nos tiene que llevar a que en realidad lo que importan son las instituciones, las reglas, más que los hombres, digo. Y me parece que en ese sentido hay un espacio como para que empiece a haber un mayor respeto a reglas prefijadas que sean cumplidas y que de alguna manera todos los que toman decisiones económicas todos los días sepan a qué atenerse. Eso era lo que significaba como antítesis Moreno, ¿no? Además, tengamos al ministro de Economía que tengamos, si no hay un presidente detrás, digamos, que toma las decisiones correctas, ninguna economía puede tolerar, ¿no? Lo tuvimos a Cavallo en el 2001, como, digamos, el mismo Salvador, ¿no? Exactamente, que terminó matando a su propio vástago. Bueno, digo, me parece que el punto central es
que rápidamente el gobierno va a tener que dar señales mucho más claras, mucho más contundentes sobre los dos temas centrales que aquejan a los argentinos hoy, que son la inflación y la pérdida diaria de reservas. El Banco Central esta semana perdió $1.000 millones. Entonces la verdad que me parece que está bien, que hay una mayor actividad, que hay una presencia, que hay un jefe de gabinete que está claramente involucrándose en los temas y hay que darle el beneficio de la duda, digamos, a todo este nuevo equipo, en el cual incluyo al propio jefe de gabinete. Me parece que este no va a ser un jefe de gabinete ni ausente ni actor central en la política económica. Ahora, una de las señales ya fue dada y es que aumentó el ritmo de devaluación, casi 6,10 el tipo de cambio oficial, mientras el blue no supera los 10 pesos. ¿Te parece que se puede seguir acortando esa brecha? Aceleró todavía más de lo que ya venía acelerándose al final de la parte, digamos, de la última parte de esta hidra que planteabas vos, ¿no? Me parece, yo creo que se puede reducir la brecha en tanto y en cuanto haya señales de que el gobierno empieza a manejar las reservas. Y para que haya señales que indican que el gobierno, digamos, va a poder lidiar con esta pérdida, con esta sangría diaria de reservas, hay que acelerar todo lo que se pueda el flujo de ingreso de dólares de diferentes fuentes a la Argentina y claramente hay que empezar a dar señales contra la inflación, porque sin duda, y a mí me preocupó alguna de los dichos de estos días acerca de que se van a volver a los acuerdos de precios, porque los acuerdos de precios, digamos, por sí solos no resuelven el problema. Yo hubiese pretendido escuchar que el gobierno va a un plan integral de lucha contra la inflación y no solo repetir lo que el propio Moreno deja como herencia, ¿no? Porque Moreno todavía sigue hasta principios de diciembre, pero Moreno deja como herencia la postergación del congelamiento de los precios de los 500 alimentos, que todos sabemos que no existe. Pero Ricardo, ¿tenés realmente la expectativa de que se tomen medidas de fondo como medidas serias contra el problema inflacionario, medidas serias contra el atraso cambiario, medidas serias en relación al déficit fiscal que hoy existe? A ver, yo tengo si querés ponerlo como un título, tengo la visión de que va a haber correcciones al estilo K. Correcciones al estilo K. ¿Qué significa eso? Bueno, correcciones sin un norte demasiado claro, pero el gobierno sabe que tiene un problema fiscal y ya anunció aumento de tarifas, no lo dijo explícitamente, pero lo dejó planteado, aumento de tarifas a la luz y al gas para todos los subsidiados que todavía permanecen en el Gran Buenos Aires y la capital federal. Anunció o profundiza la tasa de devaluación, que es básicamente un ajuste, digamos, una corrección de precios relativos. Me parece que empieza a contener a los sindicatos, convocándolos primero que nadie. Me parece que se les está pidiendo moderación salarial para los meses que vienen, para ponerlos más o menos en línea los salarios con la inflación. Eso es que el salario y el ingreso real no va a aumentar, en una economía que va a crecer poco. Entonces cuando digo, esas son las correcciones sin un norte muy claro. Ahora, eso alcanza para llegar, vaya uno a saber. Lo que sí me parece que el gobierno no va a hacer es incendiar Roma. El gobierno va a terminar su mandato, sabe que tiene que hacer estas correcciones para llegar y creo que tiene toda la posibilidad de hacerlo. Muy bien. Ricardo, bueno, nos trajiste acá tu último libro, un título interesante, ¿no? La herencia, 30 años de economía argentina en democracia. Este libro, ¿cuándo lo publicaste? ¿Es reciente? Es muy reciente. La idea es, bueno, justamente hacer una especie de raconto y quizá también una experiencia durante estos 30 años en donde uno trabajó buena parte de ellos como economista. Un periodo muy interesante desde ya, Un periodo, sí, intenso, sobre el cual yo te diría, la pregunta de fondo del libro es básicamente, obviamente los argentinos vivimos mejor en democracia, en términos políticos, en términos de libertades y de derechos humanos, no cabe ninguna duda de ello. La pregunta que trata de esbozar, digamos, y de intentar responder el libro es si vivimos mejor en términos económicos y sociales, y esa me parece que es la gran... Digamos, ¿estamos mejor que al principio de la democracia o no estamos mejor los argentinos al principio de la democracia? Muy bien, Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, con el análisis de Ricardo Delgado sobre lo que puede suceder con la economía en las próximas semanas a partir de los importantes cambios de gabinete. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.